Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente, como siempre, de que me estén acompañando. Y pues seguimos, como mencioné anteriormente, seguimos con esta parte del siglo XV en el norte de Europa. Hemos estado viendo principalmente los artistas flamencos, conocidos en este periodo como los flamencos primitivos, por ser como que los tempranos flamencos de este periodo del Renacimiento. Y mi intención es ojalá poder terminar hoy con esta parte para, como les mencionaba ahorita hace un instante, poder volver a ver a Italia, volver al Renacimiento, entrar dentro de lo que es el Alto Renacimiento y comprender de esa manera cuál fue ese impacto que tuvieron estos artistas flamencos en los artistas de Italia ya hacia finales del 480. Entonces, pues como siempre, repasar un poquito. Habíamos empezado la clase pasada viendo algunos retratos de, el maestro de Flemal, conocido también como Robert Capin, y pues aquí es espectacular, o sea, es absolutamente espectacular ver la capacidad minuciosa de poder eh, pues capturar todos esos detalles de una cara y el interés que hubo entre los artistas del norte en verdaderamente intentar de capturar la persona que está ahí detrás de el retrato, ¿verdad? Es muy común en este periodo y a través de todo lo que es el siglo XV de ver en tres cuartos, o sea, los retratos en tres cuartos, entonces eso va a ser muy diferente a lo que se estaba haciendo, se estaba dando en Italia, en donde pues va a ser este periodo, este inicio del siglo XV en donde hay este interés en el retrato. Eso se va a dar igual en Italia, solo que en Italia lo que habíamos visto eran esos retratos de perfil y que el perfil era lo que más tal vez llamaba la atención o era una tradición que se estaba manteniendo eh, con respecto a los retratos en perfil, particularmente de las monedas de los romanos, ¿verdad? Y entonces, pues ahí en Italia era esa tradición, mientras que acá vamos a ver este perfil en tres cuartos y el interés que pueda, pues, capturar la persona, los detalles de la cara de esa persona, representarlos y con todos los pequeños detalles que se puedan encontrar. Me encanta, por ejemplo, cómo tiene un poco caidito el párpado. Este señor, no sabemos quién es, ¿verdad? Pero también las arrugas que tiene en la cara, ¿verdad? La muchacha esta, la mujer, igual le sentimos cierto, pues obviamente, como toda mujer en ese momento, especialmente, pues, ¿quiénes irían a ser estas mujeres? Obviamente mujeres y hombres de cierta clase social que pudieran adquirir estas obras y por ende, pues, vemos en ella esa sumisión, esa tranquilidad pasiva, ¿verdad? Que era, pues, común ver en las mujeres, ¿verdad? Pero algo que es fascinante es ver también la capacidad que tuvo Campán, así como los futuros artistas de esta región en capturar también los diferentes materiales, ¿verdad? Y eso, como les he venido diciendo, es gracias al uso del óleo, ¿verdad? Vimos también el retrato de Jan van Eyck, este retrato que asumimos que es un autorretrato, no sabemos ciencia cierta, pero asumimos que es un autorretrato y que vemos pues todo ese nivel de detalle incluido como la barba que le empieza a crecer, las venas que se le ven en los ojos, ¿verdad? Además de pues obviamente esas arrugas que vimos. Entonces el interés en capturar esos detalles y no de idealizar, ¿verdad? Eso no es el interés de estos artistas, no hay esa búsqueda necesariamente de idealizar la figura que se está retratando, sino que tratar de capturar en todos sus detalles minuciosos
los atributos o características de una cara. Hablamos, pasamos tamaño rato la semana pasada hablando sobre esta obra, hoy conocido como simplemente el retrato de Arnolfini. Sin embargo, pues no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en esta obra, no sabemos qué evento, qué actividad se está intentando representar, pero sí habíamos mencionado que se asume que es algún tipo de eh, pues evento o transacción podría aún ser debido a que firma el artista de que él estuvo ahí, en vez de simplemente ponerlo, que muy comúnmente se pone en los retratos que fulano me hizo, Jan van Eyck me pintó, en este caso ahí dice Jan van Eyck estuvo aquí. Entonces, pues como si fuera un tipo contrato casi, que el mismo cuadro haya funcionado de esa manera. Pero con eso dicho, lo que más siempre nos ha interesado a los historiadores de arte es saber dentro de la obra todo el nivel de simbolismo que está presente, así como pues obviamente la capacidad del artista fantástica de poder lograr las diferentes texturas de los textiles, de la ropa que anda, del perrito, del textil atrás, de los zapatos, de la alfombra, del candelabro, del espejo, todos esos, es la capacidad del artista de poder lograr ese nivel de detalle. Y creo que bueno, y luego habíamos abordado una de las obras más famosas de Jan van Eyck. Yo diría que hoy en día la obra que más se conoce de Jan van Eyck es esta, el retrato de Arnolfini, es la que más conocemos, pero en su momento, entre las obras más famosas que él había creado es el Políptico de Gante, que les recuerdo, estos retablos eran creados para altares y que comúnmente se mantenían cerrados. Entonces aquí estamos viendo el políptico cerrado, el retablo cerrado, y pues de este lado, donde se ve el fondo en gris, lo dejé así a propósito para que pudiéramos tener claro cuál es cuál, ¿verdad? Entonces este es el altar cerrado, este es la obra abierta, y una de las cosas que se nota es algo que es común en esta región para este tipo de obras que suelen ser de colores un poco más apagados cuando está cerrado, precisamente con el fin de que cuando se vea, se abra, es así una explosión de color, y eso es precisamente lo que sucede cuando vemos esta gran obra, porque ojo que estamos hablando de dimensiones bastante grandes, o sea, es de 3,5 metros de alto en su totalidad, casi 5 metros de ancho cuando está abierto. Y entonces, pues, una obra que verdaderamente llama la atención, y pues precisamente esa era todo el arte, ese es el interés, ¿verdad? O ese es la expectativa, ¿verdad? Y ese es el deseo del artista. Pero aquí vemos una obra que definitivamente, pues, es tremenda en su capacidad de elaborar los detalles, ¿verdad? Detalles de las perlas, por ejemplo. Algo que también es interesante tanto con Jan van Eyck, pero yo diría que es común entre los artistas flamencos, es la búsqueda de caras idealizadas para las figuras que son divinas, ¿verdad? Tanto en este caso tenemos a Ángel Gabriel, eh, y que es una cara que es pues idealizada, no es necesariamente representando a alguien en particular. Igual con la Virgen, también una cara, una fisonomía como que no es particular, no tiene ciertas características, no tiene ningún atributo que la pueda identificar, y que eso es importante porque sería casi que sacrilegio, se podría considerar, o por lo menos entre estos artistas, de que las figuras santas pues tuvieran, especialmente de la Virgen, que tuviera la fisionomía de una persona en particular. Eso va a ser un poco diferente, como veremos en una de las obras de un artista francés. Y pues el alto nivel de detalle
en espacios que son relativamente pequeños, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo el detalle de la urbe detrás, ¿verdad? La ciudad, en este caso de la ciudad misma de Gante, representada detrás, con todo el montón de detalles, los pajaritos, las personas, y que se dice que ustedes preguntaron la semana pasada si él usaba lupa y que se asume que sí, pero que a la vez a Jan van Eyck se le ha atribuido esa capacidad de tener un ojo microscópico y telescópico. Entonces, que tanto las cosas sumamente pequeñas las va a retratar o representar igual de em, con ese gran nivel de detalle, y que no es necesariamente cómo funcionan los ojos, ¿verdad? En sí, o sea, si estuviéramos aquí parados en esta sala, en este cuarto, donde donde está sucediendo la anunciación, eh, no podríamos necesariamente ver este nivel de detalle. El hecho de que hay una persona detrás de esta ventana acá parada, o sea, eso no es algo que el ojo necesariamente captaría, pero que en estos cuadros pues fue el interés. Igual con los objetos, que también están cargados del simbolismo y vamos a seguir viendo ese simbolismo. Les traje esta imagen otra vez también como para ver lo que podríamos considerar que es el juego del artista, de cómo está a la par la figura del donante o las figuras de los donantes con todos sus, ahí sí, caras, con todas su potencial fealdad, ¿verdad? O sea, no hay una idealización de ninguna manera de estas caras, pero a la par estas figuras que se sienten que están vivos, calientes, que les corre la sangre por debajo de la piel, versus la capacidad de dar a entender lo que es la piedra, ¿verdad? Y luego abierta, pues espectacular, súper vibrante, con todos sus colores, con todos sus niveles de detalles, el nivel de simbolismo, lo habíamos repasado, por ejemplo, el uso de en esta tela triunfal que tiene detrás de él, representación del pelícano, que es representativo de Dios y de Cristo, que da de sí mismo para alimentar a sus seguidores, ¿verdad? En qué es lo que hace un pelícano si están pasando por hambre. El nivel de detalle de todas las joyas y las perlas y esta cara también que no es tan idealizada como las otras y es interesante porque casi que podría ser cierto tipo de retrato y sin embargo pues no es una cara tampoco que tiene pues esos aspectos que o sea, las venas en los ojos o cierto lunar o ese tipo de cosas que tendría una cara representando a una persona en particular. Espectacular la corona, la tenía que volver a enseñar. Aquí sí vemos el interés en representar a Adán y Eva como personas reales, ¿verdad? Entonces, aquí se asume que Jan van Eyck estaba trabajando a partir de un modelo, no sabemos a ciencia cierta, pero es importante resaltar que eso es diferente de lo que, o el acercamiento al cuerpo va a ser diferente al acercamiento al cuerpo en Italia, ¿verdad? Que en Italia hay un gran interés en lo que es del cuerpo humano y entender cómo está estructurado el cuerpo, entender cómo funciona, mientras que aquí, aunque él estuviera observando directamente un cuerpo o cuerpos humanos, pues no había ese mismo nivel de fascinación, se podría decir, con la musculatura, con los huesos, con toda esa estructura que sí va a haber en Italia, ¿verdad? Y bueno, una escena triunfal, ¿verdad? Con este Cordero de Dios que está aquí dando de su sangre y con la llegada de todas estas diferentes agrupaciones que vienen a visitar o ser parte de esta escena. Ok, entonces, básicamente hasta ahí habíamos llegado la semana pasada y quise meter unas cuantas obras más de Jan van Eyck porque son espectaculares y luego vamos a ver varios artistas más, pero precisamente para seguir viendo pues el alto nivel de detalle buscado por estos artistas,
también cómo hay un acercamiento, por ejemplo, a la perspectiva, pero no es una perspectiva estudiada, científica, definitivamente no. O sea, los estudiosos, en este caso estamos viendo una obra se conoce como la Virgen del Canciller Roland. Este es el canciller Roland, que fue una figura importante dentro de la corte de Borgoña, y es una imagen que es interesante porque de aquí vemos una escena, un interior, en donde está el canciller y está la Virgen María compartiendo un mismo espacio. De cierta manera, em, que también, o sea, vemos ciertos cambios que se están dando en el sentido de que normalmente habría una escala hierática, en el sentido de que ella debería de ser mucho más grande que él. Y en este caso no, ambas figuras son del mismo tamaño, ¿verdad? Y entonces aquí es interesante porque estamos viendo como que el campo celestial y el campo humano, eh, mundano, en una misma obra. Lo que iba a decir anteriormente al respecto de lo de la perspectiva es que mientras que tal vez hay esa búsqueda de tratar de hacer ortogonales o estas líneas que parecen pues retratar el espacio, los estudiosos han tratado de analizar el espacio y verdaderamente hay muy poco, técnicamente hay muy poco espacio aquí, por lo que si él se fuera a parar, eh, digamos, no es un espacio convincente y Jan van Eyck no, y los artistas flamencos en general no andan en esa misma búsqueda que los italianos, ¿verdad? De verdaderamente intentar capturar o captar, a representar de la manera más fiel posible lo que es el espacio, ¿verdad? Así como con los cuerpos, era lo mismo con el espacio y en Italia esa fascinación o ese interés por poderlo retratar, mientras que los flamencos no están necesariamente interesados en eso. Eso es muchísimo más el interés en el detalle, en pues los simbolismos posibles, en integrar paisajes, y eso va a ser súper importante, algo que se va a integrar en lo italiano precisamente por el interés en estos paisajes muy detallados que contienen. Sí van a usar lo que es la perspectiva atmosférica, eso significa que pues aquello que se ve más a fondo es pues más claro en tono, no es tan oscuro, no es tan, obviamente, tan detallado, ¿verdad? Entonces da la sensación de que, que hay que recede en el espacio, ¿verdad? Que hay pues esa profundidad se siente, está muy presente y sin embargo, pues como les digo, no es esta fascinación o interés tan particular. Esta obra en sí el canciller este era una figura que había llegado a tener bastante riqueza como un canciller del duque de Borgoña en su momento. Y pues él quiso crear esta obra que se supone que estaba originalmente, ahora está en el Louvre, pero que originalmente estaba en su iglesia parroquial en Autun, donde era él, que fue una iglesia que precisa, el Notre Dame du Chastel era esta iglesia que él había pues le había donado un montón de bienes, pero creció en el tiempo que él estuvo o que él estuvo en poder, y pues vemos este interés en esos retratos que puedan no solo retratar a la figura o la persona en todos sus detalles, sino que también todas sus riquezas. Entonces se asume que lo que se está viendo atrás es precisamente paisaje de aquello que él posiblemente, o sea, terrenos que él, sobre el cual era el dueño, ¿verdad? Entonces eso es en sí esa búsqueda de querer representar no solo para el momento en que se comisiona o que se manda a hacer el cuadro y que esté ahí y que se supone que estaba, como decía, estaba en esa iglesia
y que iba a estar como al costado de donde él tenía su asiento en la iglesia, entonces todo el mundo iba a verle como la espalda, digamos, de que ahí está el canciller y ahí está el retrato del canciller. em, y pues obviamente una figura con mucha riqueza. Em, Un ay, ego enorme, sí, perdón. un ego enorme. Ego Ni increíble. hablar. Y que es interesante, les voy a comentar ahora más tarde ciertos detalles sobre algunos de los pecados, que uno se pregunta si él estaba como al tanto de eso o si más bien fue como una broma que le hizo Jan Van Eyck a él, pero bueno, ahorita lo veremos por ese nivel de ego que tenía. Ego enorme porque sí, o sea, ojo que él se está posicionando en un mismo una misma esfera, un mismo plano que la Virgen, que es un poco como fue, bueno, definitivamente fuera de lo común. No es que no lo hayamos visto, hemos visto imágenes en donde están presentes los donantes dentro de la obra, ¿verdad? Entonces, este es él como donante, pero mm, no nos da la sensación de que necesariamente es como tremendamente piadoso, aunque hay detalles de, pues, su piedad muy presentes, ¿verdad? Es como común, características las manos, cómo las tiene. Él tiene este libro que se asume que es un libro de horas, como los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, como un libro que él tiene y que él usa precisamente para sus oraciones personales, su devoción personal. Em, y si vemos esa diferencia, que aquí lo vemos muy claramente, de esa cara idealizada que no necesariamente tiene atributos específicos versus sí una cara muy específica, ¿verdad? Se ve Entonces, como Putin. No, y se ve Pero míralo, un qué poco, horror. sí, se ve la cara tan soberbia. Sí. No, y los detalles de la cara es impresionante. Es como ver una foto. sí, déjame ver, a ver si en esta se ve, no, en las anteriores se veían, Ella pero está vestida y Jesús está desnudo. sí, porque Entonces, es un bebé, ¿verdad? Ella Y con su rubio. y rubio. Bueno, ella también como pelirroja, ¿verdad? Todas blancas y pelirrojos, pero bueno, eso era común que especialmente en el norte las irían a representar de esa manera. Em, Aquí, entre otras cosas que son interesantes señalar, es que justo encima de las manos que rezan del canciller tenemos a una iglesia, o sea, vemos la iglesia, entonces como que de cierto modo este es el campo este terrenal, pero con la iglesia y que él se está ligando, o sea, se dice que tal vez era la iglesia misma esta de la iglesia de él. Esa iglesia se quemó en 1793, entonces pues no sabemos cómo era, si era así o no, pero que tal vez esa es la iglesia y que aquí vemos más bien y que este se asume que tal vez es como un paisaje un poco de una ciudad idílica que tal vez no es necesariamente representando una ciudad específica, con una gran catedral. Entonces, que donde están ubicados ellos está la super catedral y que donde está él es como, pues, la iglesita, ¿verdad? Pero igual se está ligando directamente con ellos, eh, que refleja cierta soberbia, como dijo a la anteriormente. Em, a ver, ¿qué más? Dentro de ciertos detalles que son importantes señalar, tenemos a este jardín, ¿verdad? Y que se conoce, hemos visto esto en varias ocasiones, estos hortus conclusus, que es el jardín cerrado que representa pues la pureza y la virginidad de la Virgen María. Pero lo que es interesante es ver el nivel de detalle. Esto es algo que lo vamos a ver repetido con otros artistas. Jan Van Eyck no va a ser el único que hizo esto, pero que va a ser entre los primeros en estar tan interesado en este nivel de detalle. Aquí, perdón, porque no es la mejor calidad, pero sí traté de como de enfocarles
que en este jardín él ha integrado flores que son precisamente las flores que representan a la Virgen. Entonces, como para repasar cuáles son, vemos lirios, que son los lirios de la pureza y la inocencia, que representan esa concepción inmaculada de la Virgen. Vemos iris, la flor del iris que representa ese sufrimiento de María. Y vemos peonías que simbolizan la curación y la naturaleza maternal de María, esa compasión, ese cuidado que ella tuvo, y las rosas que representan amor, belleza y pureza, y pues en el caso de las rosas rojas, que son las que se ven más en esta imagen, son el amor y sacrificio maternal, pero también cuando se incluyen rosas blancas, pues es esa misma pureza e inocencia de los niños, ¿verdad? Entonces, es ese nivel de detalle y es el simbolismo que venimos hablando desde las semanas anteriores sobre estos artistas, ¿verdad? Cómo van a dedicarle, porque ojo, este no es un cuadro grande, déjame devolverme un toque eh, para que se den una idea de lo pequeño del detalle que estamos viendo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un cuadro que mide 62 metros de ancho, 66 de alto. Entonces no es un cuadro tan grande, por lo que ese detalle estaríamos hablando de centímetros, 5, 6, 7, 8 centímetros máximo, y que dentro de eso se hayan podido identificar esas flores, pues es definitivamente uno de esos atributos característicos de estos artistas flamencos, ¿verdad? Y ni para qué decirle, perdón que no les traje detalles más de cerca, pero el nivel de detalle de la vestimenta, por ejemplo, del bordado, brocado de la ropa del canciller, ¿verdad? Todos esos detalles son verdaderamente increíbles y como les decía, que se asume que se pintaba o sabemos que se pintaba con brochas que a veces eran de solo un solo pelito. Aquí, bueno, aquí era enseñarles lo de la iglesia, el machito, el niño Jesús, todo macho, gordito, y que eso es interesante también porque vemos en este interés cada vez más en el ser humano y en esa observación del ser humano, ya no estamos viendo un niño Jesús que parece ser un mini adulto, ¿verdad? Sino que sí parece sí parece un bebé, ¿verdad? Sí tiene esos gorditos que tendría un bebé, ¿verdad? Y entonces, aunque obviamente es bastante serio, tiene esa orbe con la cruz, que era muy común en la época medieval y desde ese momento en adelante vamos a ver al niño y bueno, a Cristo en general con ese objeto y aquí con la mano en la pose de bendición. Obviamente, este no es un bebé común y corriente, pero sí es un bebé, ¿verdad? Y que pues aquí sabemos precisamente que es a partir de un artista que está fascinado en observar la realidad. Otros detalles que son súper interesantes y que era lo que mencioné yo anteriormente, que uno no sabe, estas son como que las especulaciones que hacemos los historiadores de arte, los que estudiamos estas obras y que uno no podría decir a ciencia cierta que esto era lo que estaba sucediendo en la obra, pero sí han señalado que hay diferentes representaciones de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Y que entonces aquí estos en sí son los capiteles que en sí, o sea, si no se fijan nada en el texto que tengo acá, en sí el nivel de detalle es una cosa espectacular, ¿verdad? Y la paciencia, o sea, para alguien que ha intentado pintar en sus vidas, o sea, la paciencia de tener que hacer eso a mí me cansa solo pensar en tener que crear estos capiteles con este nivel de detalle y O pues sea, este es pintada allá. Estos son detalles de la que vemos allá. sí, Wow, es precisamente esta parte de acá son estos detalles. wow. ¿Ah? Y que pues lo que han podido detectar es cuáles son las escenas bíblicas específicas de estas tres, o sea, estas tres escenas bíblicas, que entonces, que esas tres escenas
puedan empezar, creo que seguro es a partir de esas 3 escenas que se empezó a salir con esta teoría de que posiblemente el cuadro representa los 7 pecados capitales, y que entonces está el orgullo, que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso, luego la envidia, que se da en el caso de la historia del asesinato de Abel por Caín, la gula, que es la embriaguez de Noé, ¿verdad? Y como que seguro en búsqueda de los otros, los otros pecados, entonces aquí se dice que la ira es representada por estas cabezas de león, y que la lujuria la lujuria se ve, el conejo es símbolo de la lujuria, siempre ha sido, y que en este caso, aquí me voy a devolver un segundito, ¿cuál era el que más se ve en el detalle de la lujuria? No, perdón. Em, Creo que perdón, es que como tengo yo aquí abierto. Aquí tal vez se pueden Sí, fijar, son como dos conejos. son como 2 conejitos que están aplastados por la base de esta columna, ¿verdad? Entre la base y el pedestal de la columna tenemos estos 2 conejitos, entonces, bueno, ahí está la lujuria, y eso hizo pensar que, bueno, cuáles podrían ser, cuáles son las otras dos, las dos que faltan. Estamos hablando em, de la pereza, que entonces se dice que tal vez la pereza es representada por estas 2 figuras que están parados ahí, que están como mirando y que no están haciendo nada y que están ahí como tonteando, como diríamos nosotros, y que entonces tal vez la pereza está representada ahí. Y de último es la avaricia, que hace falta, y que pues técnicamente en los estudios que le han hecho digamos, infrarrojo, estudios de infrarrojo para ver los dibujos subyacentes, se dice que supuestamente él originalmente, la figura del canciller, tenía como un bolsito de monedas, y que pues muy probablemente no se incluyó la bolsita de monedas porque el canciller durante su pues liderazgo dentro del ducado mm, se hace tremendamente eh, poderoso y, pues muy adinerado, por lo que se asume que no hubiera sido bien visto verse representado con el bolsito de dinero, pero que tal vez ahí se veía el séptimo pecado, ¿verdad? El de la avaricia. Y lo interesante es que todos esos pecados y esos elementos se encuentran al lado de él, ¿verdad? Y no al lado de la Virgen. Entonces, pues son teorías, no sabemos si son ciertas, pero es bastante convincente y pues va de la mano de todo lo que venimos hablando sobre la importancia del simbolismo dentro de la obra de estos artistas, ¿verdad? De este periodo. Em, no sé si tienen alguna duda o pregunta antes de seguir adelante. Sí, el nivel de detalle en la cara, o sea, la vena de la cabeza que se le nota, ¿verdad? Las arrugas, todo es espectacular. ¿Verdad? La oreja. Sí, la oreja, todos esos detalles, el vidrio, ¿verdad? ¿Cómo se siente ese vidrio de esos círculos, de ese tipo de vidrio que era pues medieval? La última obra que les quería enseñar de Jan van Eyck es esta, que es fantástica por la luz. Y entonces no pude no enseñárselas por la capacidad del artista en pues, representar la luz. Esta es una obra pequeñísima. Si notan, estamos hablando de 31 centímetros de alto, 14 de ancho, ¿verdad? Entonces es una obra chiquitita, lo que nos da a entender que pues muy probablemente era parte de un díptico, no se sabe que habrá sido el otra parte del díptico,
pero que tal vez entonces era de un díptico que se cerraba, que entonces era cierto tipo de altar y que posiblemente en ese sentido era por su pequeño tamaño, sus pequeñas dimensiones, habrá sido para devoción personal. Em, Originalmente el marco, y es importante señalarles esto, que en esta época, el Renacimiento, eh, nosotros hoy en día no le damos mucha importancia al marco. Los artistas pues pintan, hoy en día pintan sobre sus lienzos y muy pocas veces se preocupan por el marco desde el siglo XX en adelante, pero anterior a eso y definitivamente en el Renacimiento el marco era sumamente importante. Lo habíamos visto en varios ejemplos de cómo los marcos mismos parecían ser tallados o parecían tener cierta inscripción, pero que eran pintados, ¿verdad? Y que todo eso era parte de la misma ilusión que está dando el artista. En este caso, esta obra entra a esta colección del Gemäldegalerie de Berlín, entra en 1874 a la colección y en el 77 se robaron la obra. Devolvieron la obra poco después, pero sin el marco original. Pero sí ya tenía el registro de lo que decía y que es muy interesante, que como el rayo de sol atraviesa el cristal, pasa pero no mancha, así la Virgen como era, Virgen sigue siendo. Y entonces, pues obviamente esta es la Virgen Reina del Cielo, ¿verdad? Porque la vemos coronada. Y es inmensamente grande, o sea, ella es muy grande comparado con el espacio de este espacio gótico que parece ser como una catedral gótica. No necesariamente representa una catedral en particular que se conozca. Pero ojo el tamaño de ella, o sea, ella es muchísimo más grande de lo que debería de ser dentro de este espacio. Y nuevamente el nivel de detalle está logrado por el artista, así como y en esta obra en particular lo que más fascinante es ver la capacidad del artista en retratar la luz, ¿verdad? Y esa capacidad de pues, representar esa luz, aunque sea una luz que esto es esto es una escena totalmente de la imaginación. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Pues porque me va a ver un segundito. Eh, si esta fuera una iglesia, ¿verdad? Este sería la parte del altar, por lo que esta es la parte del este de la iglesia, la catedral. Este es el este y este sería el norte. Y del norte nunca va a caer la luz de esa manera, o al menos pues esos dice la literatura que entonces aquí no estamos ante una obra que busca representar algo real, es algo totalmente irreal, ¿verdad? Pero que pues la idea es precisamente cómo, y esta es la parte que es súper interesante, si vemos en detalle, aquí vemos estos dos ángeles que están como que a través de esta puerta, pero vemos también una escultura de la Virgen que está en una pose muy parecida a la pose en que se encuentra esta figura. Y que entonces nuevamente hay este juego que es muy interesante dentro de los flamencos, de este juego entre eh, lo divino manifiesto en el mundo real, ¿verdad? Entonces, igual que lo vimos ahora con el canciller Roland, esa noción de que él en su devoción y su piedad se le aparece en su espacio interior de su casa, ese espacio donde estaba él, aparece la Virgen, pues igual en este espacio aparecen estos ángeles, aparece la Virgen, no se supone que es una aparición real, no hay un interés en como que retratar, esta es la Virgen y así se ve, sino como que es la aparición de la Virgen, la aparición de la divinidad hecha real. Entonces, pues me parece la obra una belleza y
Y también me parece muy tierno esta escena, o el niño que ella lleva, o sea, el niño Jesús aquí está como que jugando con la mamá. O sea, no es el niño Jesús que está bendiciendo, sino que está como feliz con la mamá, está ahí jugando, ¿verdad? Y entonces, creo que eso es un detalle lindo de este cuadro. Em, Pasamos ahora sí con Roger Bijnderweider, que era con quien íbamos a continuar la clase la semana pasada, que es un contemporáneo de Jan van Eyck. Igual se contempla que quizás ambos habrán tenido algún acercamiento al taller de Robert Campin, o sea, el maestro de Flemar que vimos al puro inicio, y pues, pero cada uno de ellos desarrolla cierta capacidad o cierto interés en su arte. En el caso de Roger van der Weyden, a él se le conoce principalmente por el alto grado psicológico de las figuras en sus obras. Esta es probablemente la obra más famosa de él, El descendimiento de la cruz, en donde pues aquí ese es el momento en que pues ya estamos ante un Cristo después de ser crucificado, ahora en este momento muerto, y que sus discípulos y sus seguidores lo están bajando de la cruz, ¿verdad? Y en sí la obra es fantástica por cierta capacidad compositiva del artista, porque estamos en un espacio, ellos están en un espacio que parece más bien como un escenario, ¿verdad? No es lo que vimos con Jan van Eyck. Jan van Eyck es muy conocido por tener em, estos paisajes profundos detrás de sus figuras. No es por decir que Roger van der Weyden no lo va a hacer en otras obras, pero que en este caso, aquí y que en varias obras los tiene como aplastados, ¿verdad? Y como que muy cercano al plano pictórico, están ahí nomás, estamos nosotros como muy de cerca a estas figuras, no los estamos viendo de lejos. Y entonces, uno, esa capacidad de poder construir una composición con todas estas figuras que están, como que uno podría decir, están como todos machacados dentro de este espacio, y sin embargo es una composición que se siente bien, ¿verdad? No lo sentimos desequilibrado, no lo sentimos muy pesado, no necesariamente, sino que estamos ahí observando las diferentes figuras, y observando pues sus caras de desolación en todos los casos. Em, Te da la impresión que están como bajo tierra, se sienten como encerrados, eso sí, se sienten como encerrados, probablemente precisamente por, por, por el tablero en sí, ¿verdad? La tabla y la forma de la tabla da esa sensación de que están como todos encerrados y hay esa pared detrás, que entonces, pues eso sí, da esa sensación que creo que de cierto modo añade al impacto psicológico de tal vez de como de lo sofocante que puede ser el dolor y la tristeza, ¿verdad? Entonces uno siente esa tristeza y ese dolor de cada una de estas figuras que está aquí presente dentro de la composición. Em, Vuelve que, un momento, sí, porfa. ujú, Hay un cráneo como ujú, de esqueleto. ¿Ese ujú. es algo metafórico? Sí, aquí vemos el cráneo y vemos, este es un hueso de fémur. Y eso se ve repetido, eso es muy común en escenas o sea, de Cristo en la cruz, de la crucifixión, de cualquier representación de eso. ¿Por qué? Porque se dice que a Cristo lo crucificaron precisamente a donde habían enterrado a Adán. Entonces, Ah, Adán está enterrado donde crucifican a Cristo, y que es precisamente, o sea, que esa relación es muy a propósito porque Cristo
muere por ese pecado original, ¿verdad? De Adán. Entonces, es esa redención y como que cierre de un ciclo, se podría decir de cierta manera, de que entonces, esto es como representación de Adán y pues, Cristo muere por y es torturado por nuestros pecados y por ese pecado original de, de la humanidad, ¿verdad? Y entonces, sí, por eso se ve uno lo ve en muchas obras, esa representación del cráneo, pues justo ahí. Em, en cuestión de la composición en sí, ojo, es ciertos detalles de cómo, por ejemplo, vemos como que se repite la forma del cuerpo de Cristo y la forma del cuerpo de María, que María, y que era muy común en este momento abordar y tratar de generar en el público esa capacidad de entender lo que estaban sintiendo las figuras en el momento, las personas en ese momento, y que entonces se dice que ella había vivido de cierto modo esa misma pasión de Cristo, la pasión de Cristo, por el cual Él pasa, que ella lo vive también. Pues básicamente yo siento que ella lo vivió toda la vida, porque ella sabía y conocía de lo que le iba a pasar a su hijo, ¿verdad? Entonces siempre eso estaba presente en ella como madre, pero que en este momento, de cierto modo, en la manera en que se repite la forma del cuerpo, la forma de disponer el cuerpo, eh, habla de esa pasión compartida, ¿verdad? Y sin embargo, pues aquí sabemos que de cierto modo ella tiene la cabeza levantada porque aunque ella ha desmayado, ella va a pues, volver a la vida, él no, ¿verdad? Y entonces él tiene esta cabeza caída, mientras que ella, aunque la vemos toda pálida, pues volverá a la vida, ¿verdad? Em, ella pues no muere en esta ocasión. Me encanta la cara de este señor, ¿verdad? Que están como perdidos y que eso Roger Van der Weyden es muy conocido pues por eso, por esa capacidad de encapsular en los rostros de las personas que él retrata el pues el estado anímico de las personas. Entonces se siente mucho, pues todo ese dolor, esa sensación de pérdida que hay aquí, algunos detalles ya más de cerca de Cristo con la cabeza todo caída, mientras que vemos a la Virgen con sus lágrimas, ¿verdad? El nivel de detalle también de la atención enfocada en cómo, por ejemplo, la corona de espinas la atraviesa la piel. Uno ve exactamente a dónde le está cortando la piel y dónde le caen las gotas de sangre, ¿verdad? De dónde le chorrean esas gotas de sangre, pero precisamente donde le han, le han penetrado la piel a la figura, todo ese nivel de detalle, pues es eh, de gran interés. Aquí podemos ver, esta es la figura de la tercera María, que ahorita no me acuerdo, se supone que es la tercera María y que aquí, ojo las lágrimas, la capacidad del artista de poder retratar gotas de agua salina que le sale a los ojos a esta mujer, ¿verdad? Y como que el nivel de detalle, cómo le caen las lágrimas por toda la cara, cómo ella sufre, igual pues esto que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces aquí notamos nuevamente el gran interés del artista por no solo incluir gran cantidad de detalle,
porque ojo hasta el nivel de detalle de que vemos el pincito este que le sostiene a ella este hábito en la cabeza, ¿verdad? Esta tela en la cabeza, Ujú, vemos, él ha ujú. incluido todos esos detalles, que es algo muy común, ¿verdad? En los flamencos, no es algo nuevo, pero que además de ese nivel de detalle, con Roger, lo que más, digamos, la fama que tiene él es precisamente por esta capacidad de encapsular ese estado psicológico de las figuras que él retrata o representa. Esta es otra, o no sé si querían preguntar o ver alguna otra obra más de cerca. Em, Algún otro aspecto de él. Hay algunas cosas que han mencionado sobre, en la literatura sobre esta obra, además, cosas como, por ejemplo, em, que, que este era una, una solicitud, o sea, esto lo mandaron a hacer el gremio de los que ay, no, no sé cómo se llaman eso, los que trabajan con arcos y flechas, ¿verdad? Entonces los no sé bien, arcabuceros, pero de los que tienen arcas, que usan arcos y flechas, y que entonces aquí esta tracería que incluye, que es pintado, pero que es pintado en la obra, es una referencia a los arcos, ¿verdad? Porque si lo notas, parecen ser como arcos de arco y flecha, ¿verdad? Entonces, em, la inclusión de ese nivel de detalles y como que esa referencia a precisamente el gremio que le hubiera solicitado esta obra. Es muy interesante también ver estos pliegos de tela, que de nuevo es muy común ver el interés, la fascinación con todos estos pliegos de tela, aunque no es lo mismo que se ve en Italia, en donde en Italia pues la fascinación es precisamente ver cómo caería debido a la gravedad, ¿verdad? Ese interés en tratar de retratar los cuerpos humanos muy fielmente y la anatomía muy fielmente. Aquí, aunque estamos ante obras que son altamente detalladas, no son estas obras que buscan ese tipo o sea, la observación es distinta. em, entonces, y es muy interesante porque es complejo poder usar el término naturalismo, o sea, lo que el término que se usa en la historia del arte para algo que parece ser real, no es realismo porque el realismo es más bien un movimiento artístico del siglo XIX, que algún día llegaremos a eso, pero sino que es naturalismo, que intenta pues reflejar la naturaleza. Entonces, el término es naturalismo y es muy complejo usar el término naturalismo con estos artistas porque por un lado el nivel de detalle es tal y que viene a partir de esa observación de la naturaleza, pero no necesariamente y que aquí claramente, o sea, el artista está observando la anatomía, está observando cuerpos para poder retratar, está observando caras, está observando, o sea, obviamente está observando caras. Si vemos esta figura acá que está como perdido, la figura de José, que está también como perdido, no José, perdón, Juan. Eh, este es Juan que está como perdido en, en su tristeza, la figura de esta María acá que llora, ¿verdad? Y todas estas figuras que el lograr eso es a partir de observación y sin embargo no es 100% naturalista, ¿verdad? No, estas figuras no necesariamente se paran de esa manera. Si vemos esta como, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? ¿Verdad? Es un poco extraño y da la sensación precisamente, como decía Paula, de que está encerrada en ese espacio. Em, entonces, bueno, es complejo poder hablar sobre estos artistas, porque por un lado tienen esa capacidad observada muy detallista y por otro lado hay otros aspectos que no
provienen de pues ese interés que sí se ve, por ejemplo, en Italia. Esta es otra obra de Robert van der Weyden que es fascinante en sí porque uno siente cómo era, no sé, por lo menos yo, esta es una obra bastante tardía del artista, por lo que uno piensa, bueno, qué interesante después de toda una vida de estar creando arte y crear una obra como esta, que por lo menos yo siento que estamos ante un artista que tenía tal nivel de confianza que era muy experimental, porque qué obra más extraña. Es una obra muy extraña, o sea, sí, sabemos claramente qué es lo que estamos viendo. Estamos ante la crucifixión, y en este caso es la Virgen y San Juan Evangelista, que están de luto. Es un díptico, em, por lo menos eso es lo que tenemos hoy en día, la presencia de estos dos paneles. Obviamente, este marco que vemos no es el marco original, sin embargo, pues me gusta enseñarlo con el marco, ahí lo pueden ver sin el marco. Se asume hoy en día los que estudian esta obra y la obra de Roger van der Weyden asumen que más bien fue parte de un políptico y que hay más obras que hubieran sido parte de este altar y que entonces es muy posible que estas eran los paneles que del altar cuando estaba cerrado, pues debido también al hecho de que aunque tenemos ese rojo, esos rojos de estas telas muy vibrante, en general los colores no son tan vivos, ¿verdad? Aparte de esos rojos que, que, que definitivamente enmarcan a los cuerpos acá, y que entonces, bueno, posiblemente habrá sido parte de todo un set, se puede decir, más grande de obra. Em, pero bueno, desaparecidas o no se sabe, dicen que tal vez se han encontrado dos paneles que podrían ser los paneles de adentro, que habrán sido los del otro lado, pero no sé, no me convence, entonces no los incluí. Aquí yo di precisamente lo que decías, la calavera y el hueso de fémur, aquí lo vemos también. Entonces, nuevamente, esa alusión a Adán. Pero en sí, la obra es considerada como sí, un poco enigmática, porque no entendemos qué es esa pared detrás y qué son esas telas que caen, que cuelgan ahí y que ahí es donde uno dice, o por lo menos siento yo, que estamos ante un artista que tiene la confianza suficiente para hacer algo así de extraño, ¿verdad? Una escena un poco extraña de esta manera. Sí, también vemos el hecho de que estamos con las figuras muy de cerca a nosotros, en el plano pictórico, ¿verdad? No hay esa profundidad. No es por decir que Roger van der Weyden no lo podía hacer, y perdón, no creo que les haya incluido obra de él con fondos de paisajes que existen, definitivamente existen. Más bien, sí tengo una, pero la eliminé. La voy a enseñar para que puedan ver. Aquí podemos ver una obra de él donde vemos precisamente como que el interés, esta es una obra temprana, pero el interés en ese aspecto psicológico de la obra, pero vemos, como les digo, pues paisaje detrás. Pero me devuelvo ahora a la obra que estábamos viendo, y vemos ese mismo nivel de detalle, ese mismo énfasis en el estado psicológico de las personas que están ahí presentes, viviendo precisamente con esa intención de que usted, el espectador, sienta lo mismo que ellos sintieron, y que debería la obra en sí generar en nosotros como que generar en nosotros esa meditación, ¿verdad? Entonces, en este caso, se dice que Roger van der Weyden basa su, su obra en el texto dentro del Evangelio que hace mención de cómo dice Cristo a la Virgen, he ahí su hijo, en referencia a Juan,
Evangelista, y le dice a Juan, he ahí, perdón que no lo estoy citando exactamente, pero he ahí su madre, ¿verdad? Y que es básicamente de ese momento en adelante que de cierto modo Juan Evangelista se va a encargar o va a cuidar de la Virgen, y que entonces de cierto modo esta obra representa eso, ¿verdad? De esa preocupación que va a tener él. Ella se desmaya ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la tortura que está viviendo su hijo, que ya pues en este caso ya está muerto. Y pues aquí vemos cómo, aunque tal vez no hay o sea, el cuerpo de Cristo es muy alargado, ¿verdad? Es como demasiado largo, pero sin embargo sí sentimos cómo se está como estirando precisamente por el peso del cuerpo y que entonces como que aquí todo el torso de él y hasta que se siente que esos como que se le habrán no sé cómo se dice, pero se le habrán salido los huesos de los hombros, de los brazos, ¿verdad? Y que entonces está como jalado para abajo. Y entonces, pues la muerte de él fue una tortura, además. Pues no es que murió así de sencillo y lo mataron, no, fue una tortura y entonces ella básicamente está en una situación en donde si y tenemos claro que Roger Van der Weyden, así como los otros, no estaban observando tan de cerca cómo es que se paran las figuras, ¿verdad? Y los cuerpos, pero sí se siente en esta obra que como que se ha caído, como que se le han desdoblado las rodillas, como que ella de repente como que se está cayendo y que vino corriendo casi como a sujetarla en ese momento Juan Evangelista, como que la va y la busca sostener, pero como que no sabemos si ella se va a terminar de caer o no, ¿verdad? Porque él también tiene una pose ahí un poco extraña, ¿verdad? Él viene llegando y entonces no necesariamente es el sujeto que ella va a necesitar, entonces dice, va a caer a fin de cuentas. Entonces es algo que también es todo esta búsqueda de ese momento y pues no sabemos cómo terminará la escena en sí. Em, es interesante ver que las dos caras se parecen bastante, mientras, o sea, la cara de Cristo y la cara de María, mientras que esas caras son muy diferentes de la cara de Juan. Entonces, pues ese interés también en tratar de, aunque tal vez sean estas caras idealizadas, que no necesariamente son caras basadas en una persona que haya observado ahí en la calle, pues sí hay ese interés como de darles este acercamiento entre ella y la figura de su hijo. El nivel de detalle, bueno, aquí esto es lo que les decía de como que estos brazos, este cuerpo alargado, la sangre que le chorrea el cuerpo, es terrible. Hasta el ojo donde le metieron el clavo, ¿verdad? Cómo se le desgarra un poco la piel y como que el detalle de ese punto hace que cuando uno vea eso, como que se espanta aún más de lo que está viendo, porque de repente uno dice, uy, sí, ¿cómo iría a ser que le metan el clavo? Y cómo, sí, claro, toda la piel se le va a desgarrar de esa manera, ¿verdad? Entonces, ese nivel de detalle, esa búsqueda, precisamente para generar esa respuesta en el espectador. Algo que es un detalle interesante sobre esta obra en sí, es que eh, esta obra entra al Museo de Arte de Filadelfia, había sido parte de la colección de un coleccionista norteamericano y después él la dona al museo. Y cuando la dona al museo en 1941, el restaurador conservador de la obra, de la colección del museo, y decidió que no tenía sentido ese cielo detrás, que era tan oscuro, un oscuro como un azul muy, muy, muy oscuro, que entonces dijo que no tenía sentido y entonces él le pinta, eh,
bueno, eso dijo que no era, que no tenía por qué ser y que además, según él, la pared tenía todas estas manchas debido a manchas de suciedad de las capas de barniz que tenía el cuadro y una de las cosas que se han dado cuenta posterior es que efectivamente, bueno, entonces aquí vemos una foto de cómo él cambió ese cielo dorado. Entonces cambia el cielo porque dice, no, 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 es que no puede ser ese oscuro, azul oscuro, está muy raro eso. Y también como que somete la obra a una tremenda limpieza y como que le da cierto, aquí no se nota tan bien, pero le da cierto, como que trata de emparejar la pared detrás y lo que se han dado cuenta es que más bien se volvió a diagnosticar la obra en 1992-93, se hizo un súper estudio de la obra y se dieron cuenta que sí, efectivamente el azul era original y que, y aquí lo voy a devolver un toque para que podamos ver esa pared, y que más bien como que ese acabado de la pared es fue muy a propósito y que hace referencia y que es como común de las paredes en esa parte al norte de Flandes que se afecta de esa manera debido a la humedad y demás, y que entonces esto que se ve, que parece ser que estos chorretes, digamos, pues como que estas manchas en la pared, son originales, ¿verdad? Un poco parecido a lo que habíamos visto en la obra de Robert Campin con los clavos que ya se habían oxidado, ¿verdad? Entonces, ese interés en lograr ese nivel de detalle para las obras. Y bueno, Roger Van der Weyden también, como los otros artistas, van a ser altamente buscados para crear retratos, porque los retratos eran, pues, algo que se habían convertido en algo muy común para la época, obviamente solo entre los pudientes, pero pues esta gran capacidad del artista como retratista. Eh, y hay algo que se ha dicho de él y que yo he notado, tal vez debí de haber puesto las dos obras juntas de estas dos mujeres, pero que yo sí siento y que se dice de él que Roger Van der Weyden entre los retratistas es el que más logra em, retratar o representar la persona detrás. Y siento que eso es cierto, porque aquí veo una gran diferencia entre esta mujer que no la veo tan sumisa y tan como calladita como esta. Siento que esta sí es una mujer un poco más, tiene las manos agarradas de tal manera y como que es más, parece ser como más callada y más sumisa. No es necesariamente una cara idealizada, le está retratando su aspecto, pero definitivamente siente uno, de cierto modo, que casi que podrías llegar a conocer a esta figura, algo que se dice que no es lo mismo con los retratos de Jan van Eyck, por ejemplo, que aunque Jan van Eyck tiene esa capacidad de retratar hasta el último, hasta la última arruga, que en el caso de Roger, que él tenía esa capacidad más bien como de mejor capturar la esencia de la persona en sí. Em, Hay una obra de él que me parece fascinante y que obviamente es muy parecida a la que ya habíamos visto de Jan van Eyck, del canciller, del canciller Roland, que se asume que Roger Van der Weyden muy probablemente crea esta obra eh, basándose en la composición que vimos anteriormente, que ahora les traigo, la podemos comparar, pero que aquí esto es interesante porque no es una persona, un donante en particular, sino que se asume que o sea, lo que estamos viendo es más bien la figura de San Lucas dibujando a la Virgen. A San Lucas se le había
se le atribuye el milagro, se podría decir, de llegar de haber visto, de que le llegó en sus meditaciones y sus oraciones tan profundas, creo que fue más o menos el siglo V, San Lucas, que le aparece la Virgen y que a partir de esa aparición de la Virgen, él logra retratar a la Virgen y que es como que más o menos a partir de esa aparición que se crean las imágenes de la Virgen y que es a partir de como que esas imágenes que se propaga la noción de cómo era la Virgen, ¿verdad? Y que entonces, porque no es que alguien la había retratado en vida a la Virgen María y que entonces, bueno, aparentemente le aparece a San Lucas. Entonces, lo que estamos viendo es una escena muy parecida a la anterior, con este paisaje detrás, ¿verdad? Con estas dos figuras que se encuentran acá mirando ese mismo río que fluye detrás. Igual un espacio eh, interior, un hortus conclusus, ¿verdad? Un jardín con igual nivel de detalle y aquí en este caso vemos a la Virgen, aunque son del mismo tamaño, ella de cierto modo no tiene una corona como había tenido, o como se le vino un ángel a ponerle la corona en la obra de Roland, pero en este caso tiene como este textil que le da como cierto tipo de trono, ¿verdad? Y le está dando pecho al bebé, al niño Jesús. Ahora, nivel de detalle, ¿verdad? Ojo el detalle tanto del paisaje detrás, que aquí estamos hablando de esta parte de acá, ¿verdad? Y que nuevamente, este es un cuadro un poco más grande que el otro, por lo que esos detalles pues serían un poco más grandes, pero de igual manera el interés en integrar ese nivel de detalle, ¿verdad? Las chemise, las camisas que están guindadas afuera de las ventanas, secándose, o sea, todo ese nivel de detalle incluido, este señor andando a caballo. Y también, por otro lado, la capacidad de representar las texturas, las diferentes texturas. Me encanta, me encanta, me encanta este brocado que logra aquí representar. Es espectacular, ¿verdad? Este nivel también de detalle, que estas figuras de Adán y Eva, que son parte del asiento de ella, que creo que es acá, este detalle de acá. Entonces, pues el interés en integrar ese nivel de detalle a la obra. No hay necesidad de hacerlo. Si nos ponemos a pensar, o sea, no hay necesidad en hacer eso. Sin embargo, pues sí, ¿por qué? Porque es precisamente así como habíamos visto con la crucifixión y Adán, la calavera y el fémur, en este caso igual es gracias al nacimiento milagroso de Jesús que vamos a poder, pues, eh, va a haber esa redención por ese pecado original que vemos acá, es esta culebra, ¿verdad? Que está tentándola, y aquí vemos a Eva con el fruto prohibido, ¿verdad? Y vemos a este Adán que está así como, no sé, no me encanta, lo veo así como, ay, es que yo no fui, ¿verdad? Como que esta posición así como que yo no fui, pero igual, pues, cómo va a haber esas correlaciones simbólicas dentro de la obra. ¿Verdad? Se asume, y es interesante porque San Lucas es el santo patrono de los pintores. Y entonces se asume que esta obra fue una obra que tal vez se la habían solicitado precisamente el gremio de los pintores para pues tener en cierto espacio dentro de alguna iglesia. Pero se dice que tal vez, además, tal vez es un autorretrato de Roger Van de Beek. No sabremos nunca si es o no lo es, pero se dice que tal vez lo era, ¿verdad? Y que entonces también dentro de eso hay algo que es
de cierto modo, tal vez uno podría ser, uy, qué egocéntrico, pero por otro lado se puede entender este interés en relacionarse con su santo patrón, ¿verdad? Em, y como que verdaderamente meditar sobre qué es lo que hizo San Lucas en su momento y qué es lo que está haciendo él en este momento, retratando precisamente a la Virgen. Y el nivel de detalle, ¿verdad? A mí me encanta y les traje aquí, o sea, el nivel de detalle de hasta que podemos ver el dibujo que él está haciendo a la aparición de la Virgen. Entonces, es muy Wow. interesante en relación a lo que he venido explicando sobre cómo para ellos era tan frecuente ver la aparición en el espacio contemporáneo, ¿verdad? Porque aquí vemos figuras que están vestidos, están en un paisaje que es del momento, vestidos de cierto modo en el estilo del momento. Eh, me voy a, tipo, ay no, denme un segundito. Me gustaría que puedan ver, pues, ¿se acuerdan el turbante ese rojo? Es del retrato de Jan van Eyck, que era la moda del momento, pues igual la vestimenta de ellos, o sea, es ese interés en que aparezcan en el espacio contemporáneo, en el espacio de ellos, pero en este caso específico es precisamente eso que le sucedió a San Lucas, ¿verdad? Que es la Virgen, le aparece a San Lucas, tiene esta aparición como milagrosa de la Virgen ante él y por ende él la retrata y que pues eso es algo que es, de cierto modo está repitiendo el artista acá. Sigo adelante, que tenemos pocos minutos, pero quiero terminar con esta obra de Petrus Christus, un orfebre en su taller. Em, a ver, es un periodo, es el Renacimiento, es el periodo humanista, ¿verdad? En donde cada vez estamos más interesados en lo que logran los seres humanos y hay como más orgullo, se podría decir, entre los artesanos. Esta es una obra que no sabemos exactamente qué pretende representar. Hay muchas teorías em, desde que esta es una representación de la boda de entre la, la sobrina del duque de Borgoña en ese momento, em, que esta tal vez es ella y que representa eh, la creación de los anillos y que bueno, en sí lo que estamos viendo es lo que se asume hoy en día es que es un orfebre. Interesantemente, por mucho tiempo se decía que era San Eligius, que era el patrono, el santo patrono de los orfebres. Em, porque tenía esta figura de acá, había tenido un halo detrás de la cabeza, pero que en estudios posteriores, estudios que le habían hecho químicos o de infrarrojo probablemente, vieron que no era original, entonces ya el Metropolitan le quitó ese halo que tenía detrás de la cabeza, por lo que se ha convertido muy probablemente en un simple orfebre. Y el nivel de detalle aquí, algo que es interesante es que muchas de estas obras se les atribuye estas como lecturas religiosas, pero que son escenas de la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué se asume que tal vez es un matrimonio? Pues por los anillos que él, ahorita les voy a enseñar detalles de eso, pero también porque tiene esta faja que se supone que era como esta faja matrimonial, ¿verdad? Entonces representa tal vez eso y que entonces es la virginidad que aún tiene la mujer. Em, Se ha dicho que tal vez habrá sido una obra que se mandó a hacer por el gremio de orfebres, tal vez una obra que pintó, que mandó a pintar
este orfebre en particular, que habrá sido una persona en particular, quien tal vez habrá sido el orfebre que le hizo todo pues todos no solo los anillos, sino que supuestamente el duque de Borgoña la mandó a la sobrina así como súper llena de alhajas y bienes, y entonces se fue ella con todo este montón de objetos de lujo, y que entonces que tal vez este fuera un cuadro, un retrato que él manda hacer precisamente para tener él en su taller como un anuncio. Yo fui el orfebre que le atendió a la sobrina del duque. Se dice que pues, y no tiene ella la apariencia de necesariamente de esa sobrina, pero se dice que, bueno, aunque fuera el caso, no hubiera sido bien visto tener que él hubiera incluido un retrato de ella en particular, porque no necesariamente se trata de un retrato de ella. Entonces, bueno, se ha dicho un montón de cosas, como les digo, no sabemos exactamente, pero sí hay muchos detalles interesantes dentro de la obra. Bueno, vemos a ellos, el nivel de alto nivel de detalle de ellos. Este se asume que es uno de los elementos que ayudó a identificar a ella como eh, la sobrina, porque el tipo tiene cierto, ¿cómo es que se llama eso? El coat of arms, Escudo. el escudo, exacto, el escudo de la familia. Entonces, bueno, tal vez por eso, pero ojo el nivel de detalle de la vestimenta de ella. Estos textiles eran con elementos bordados de hilos de oro, ¿verdad? Y entonces uno casi que siente los hilos, cada uno de los hilos, ¿verdad? Em, Algo que es interesante también es que la obra tiene este espejo acá, y que nos ha ayudado a identificar lo que está posiblemente sucediendo acá, que es que este podría ser como un pequeño taller del orfebre que da a la calle, y que es como, bueno, aquí tiene su mesa y ahí atiende la gente cuando llega, pero que entonces que este espejo estaba ahí precisamente que para que él pudiera ver quiénes se acercaban mientras él se estaba enfocando de cerca en su trabajo. Él tenía este espejo acá y así podía ver los que se acercaban. Entonces, en este caso, así como vimos en el caso del retrato de Arnolfini, este espejo que refleja otras figuras, en este caso son dos figuras que parecen estarse acercando a la mesa del orfebre, que entonces vemos reflejado el borde de la mesa, así como el brazo rojo de él en el espejo, pero que son estos dos señores que se acercan. Uno de ellos tiene este halcón, eh, y que entonces también son figuras que están vestidos a la moda del momento, figuras que habrán tenido cierto nivel poder adquisitivo, ¿verdad? No es gente pobre que se está acercando, y que pues es un poco como que, no sé, que se ha dicho de lo popular que era este orfebre. El nivel de detalle de todos los elementos, perdón, los elementos que incluye, algo que es interesante es que se pueden identificar las monedas que están en la mesa. Se dice que son tres tipos de monedas distintas, de tres lugares diferentes, y que entonces supuestamente los orfebres también jugaban ese papel en la sociedad, en que intercambiaban diferentes tipos de dinero, de plata. Entonces, bueno, que está eso. Y aquí él está también, y perdón que no les traje todos los detalles de todos estos elementos detrás, pero se ven tanto diferentes tipos de joyas que él ha hecho. Estos son anillos que tiene detrás, y estos son los elementos que son como los elementos básicos de lo que él trabaja, porque vemos joyas sin haber estado puestos dentro de eh, un anillo. Estos habrán sido, y perdón que no les traje el detalle, pero estos son perlas, este es coral, ¿verdad? Entonces todos estos son elementos que usa este artesano en su trabajo, ¿verdad? Y entonces, pues muy interesante establecer
y que nuevamente no tenemos claro por qué se pintó este cuadro, pero vemos cómo se continúan con todas estas mismas tradiciones en este periodo de Petrus, o sea, de Petrus Christus. Lo voy a dejar ahí, ya son las 7:35, hay algunas obras que podemos volver a ver, pero no son tremendamente importantes para el cierre de la clase de hoy, así que siento que hemos logrado abarcar lo que era los primitivos flamencos para que tuvieran una noción de quiénes eran, qué lograban, qué buscaban en sus obras y vamos a ver cómo eso va a impactar directamente en los italianos que volveremos a ver, volveremos a Italia la semana entrante. Vamos a ver un par de obras de flamencos, pero directamente relacionados con Italia, así que así vamos a seguir. No sé si tienen alguna duda o pregunta, comentario. No, muchas gracias, todo súper interesante. A mí que me llama la atención que ellas todas usan esos hábitos, o sea, el cabello siempre es así. Y me llamó Siempre la están como muy amarradas, pobrecitas. sí, siempre, pobrecitas todas. Y me llamó mucho la atención en la mujer que parece contemporánea ay, que tiene el cabello sí o sea, es como transparentea. Esta obra, ¿De cuál? ¿De esta mujer o no, la anterior, no antes. los retratos? Ajá, Esta. esa me impresionó. Porque primero Es la súper cara impresionante. parece impresionante porque parece la cara contemporánea. Porque las otras sí se ven que es una cara viva, pero son caras como que uno no lo relaciona con, no Sí. sé, tal vez como con ahora. Pero la otra parece que es una fotografía de Instagram, en serio. Ajá. Y Sí, sí, claro, porque además tiene esos labios gordos que son muy de moda ahora. Entonces, Y, y además recuerde, se le ve el cabello, que es muy, entonces, no, atípico para aquella ujú, época, porque todas andaban reamarradas, o sea, no se ve el cabello. Esa me encantó, bellísima. recuerde la obra de la mujer con arete de perla y cómo hicieron una novela acerca de una suposición de todo esto, pero eran completamente radical porque podría ver la cabello suelta. Aquí se ve la cabello, pero es bajo la tela, por lo menos. Sí, Pero esta fue del mismo época, esta obra, Laura. Vermeer no es después, es posterior. Ok. Llegaremos a eso. es casada, ahí se ve el anillo, entonces menos, ¿verdad? Las mujeres casadas no podían enseñar cabello, pero ni un pelo. No era Ujú. terrible ser mujer. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias, gente. Adiós. Buenas gracias. noches. Nos vemos la semana entrante. Cuídense mucho.